Buenas noches, amigos espectadores de Canal 33. Estamos una vez más con vosotros. Es la cita de los martes y sé que estabais esperándola porque hoy vamos a hablar con los diputados de la Asamblea de Madrid, con representantes de todos los madrileños, aquí en vuestra casa, que es Canal 33. Y lo vamos a hacer aludiendo y hablando de dos citas marcadas en nuestro calendario por diferentes maneras. Vamos a hablar del 35 aniversario que se cumplió la semana pasada del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, que hay que reformarlo, sí, no, en qué sentido. Vamos a hablar también de otra cita, pero que será dentro de 2 días. Hablamos del 8M, de la huelga feminista histórica que han convocado por primera vez en España diferentes colectivos de mujeres. Y vamos a hablar de otra cuestión, que no es una cita, pero sí que tiene muchísima relevancia informativa en las últimas semanas. Hablamos del amianto que se ha encontrado en diferentes convoyes del Metro de Madrid y que ha afectado al menos a un trabajador del suburbano madrileño. Tenemos con nosotros a 4 grandes diputados, algunos de ellos veteranos en la Asamblea de Madrid, otros más recientes, y les voy a dar paso ya porque la tertulia luego va a estar muy entretenida y tendremos poco tiempo. A mi izquierda, a la derecha de las pantallas, se encuentra Pilar Sánchez Acera. ¿Qué tal, Pilar? Encantado. Gracias por venir. Enfrente de ella está Ana Isabel Pérez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ana? Buenas noches. Buenas. Creo que no es la primera vez que estás por aquí. No, yo no es la primera. Ya has venido otras veces. Eres presidenta también de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid. Gracias por estar aquí una vez más. Gracias. Alejandro, un clásico. ¿Qué tal, Alejandro? Hola. Sánchez Pérez, es así, ¿no? Sí. Sánchez Pérez. Él es diputado del Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid y también es coportavoz de ECU Madrid. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí. Gracias a vosotros. Además está rodeado de 3 mujeres y voy a presentar diputadas. 3 diputadas. No sé por qué, estamos aquí en el 8M y estoy agradecido porque sea así y voy a presentar a la tercera que nos falta. ¿Qué tal? Es la primera vez que vienes por aquí, Marta Marván de Frutos, también la pueden ver en Twitter, como al resto de los diputados. Ella es diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, en su primera legislatura, porque es verdad que Ciudadanos acaba de entrar, pero las encuestas les dan bastante futuro por delante. Buenas noches y gracias por invitarme. Encantados. Pues sin más, vamos a empezar por el primer tema, que es un tema denso, porque estamos hablando del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Son 35 años, ha habido muchísimos cambios desde aquel día que se aprobó en el Palacio de Manzanares el Real. Y quería empezar hablando de las diferentes posiciones que se fijaron el pasado jueves en la Asamblea de Madrid respecto a la reforma más o menos profunda que quieren promover los distintos partidos políticos. El Partido Popular y Ciudadanos pactaron una reforma que, según la oposición, es una reforma light o descafeinada, y en cambio la oposición, en este caso el PSOE y Podemos, pues nada, interpusieron una enmienda de totalidad que finalmente pues fue tumbada y sigue adelante. Ana Isabel, la propuesta del Partido Popular. ¿Nos puedes resumir en qué consiste? Bueno, la propuesta que hemos planteado desde el Partido Popular y desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid es una propuesta en la que se busca adaptar nuestro estatuto a las necesidades reales, ¿no?, de los madrileños. Entonces, esa adaptación, porque nosotros celebramos este 35 aniversario de este estatuto y creemos que lo que hay que hacer es adaptarlo a los nuevos tiempos. Entre esas adaptaciones, pues viene, por ejemplo, planteamos la incompatibilidad de cargos, ¿no?, la incompatibilidad de un diputado para que sea, por ejemplo, alcalde o concejal, la incompatibilidad con cargos del gobierno como viceconsejeros con el cargo de diputado, porque creemos que el cargo de diputado merece y debe tener la mayor dedicación posible. También planteamos la reducción del número de diputados, o que, por ejemplo, podamos tener un Parlamento que represente por circunscripciones a los madrileños, ¿no?, que creemos que también es importante. Pero sobre todo, una de nuestras propuestas es la de acabar con el aforamiento, ¿no?, de los diputados. Creo que es un tema que desde las últimas elecciones ha estado en el candelero.
Nosotros tenemos un código ético desde el Partido Popular en el que consideramos que cualquier persona que sea imputada tiene que renunciar a su cargo, pero creemos que los cargos de la Comunidad de Madrid deberían de dejar de tener ese aforamiento, entre otras muchas medidas que se plantean en esta reforma. Yo no sé si, Pilar, vosotros vais más por cuestiones sociales, es decir, que en el Estatuto de Autonomía se reflejen conquistas sociales de sus últimos 35 años, como la sanidad, más cercana la ley de dependencia, que, por ejemplo, el canal sea 100% público. Bueno, vamos a ver, el Estatuto de Autonomía cumple 35 años, pero eso no significa que no haya tenido modificaciones a lo largo de esos 35 años, porque sí la ha tenido, y una bastante intensa. Hace ya unas cuantas legislaturas, en aquel momento por parte del Grupo Socialista el portavoz era Jaime Elisabetsky, o sea que estamos hablando de hace muchos años, pero a partir de ahí, de lo que nosotros hablamos es que no solamente hay que incluir medidas de regeneración democrática, que son necesarias, y sobre todo porque los tiempos han cambiado, porque la democracia española haya avanzado, la experiencia en la Comunidad de Madrid de nuestra manera parlamentaria, de nuestra vida parlamentaria también ha ido cambiando, y es evidente que hay que introducir determinadas mejoras a través del Estatuto, que es una ley que además necesita un importante respaldo de la Cámara. No estamos hablando de una mayoría absoluta, sino que estamos hablando ya de un respaldo reforzado, y que todas aquellas modificaciones que tienen que ver con sistemas de elección, temas de circunscripción, con el que nosotros no estamos de acuerdo, pero bueno, es una opción a debatir y a ver, o temas de aforamientos que plantean todos los grupos, de ver cómo realizamos ese desaforamiento de los cargos públicos, y una serie de cuestiones tiene que verse complementada con algo muy importante, que es qué es lo que le afecta a los madrileños en su día a día y en su vida. Y es verdad que la Constitución española nos garantiza una serie de servicios y una serie de derechos, y que está ahí puesto. Incluso hay una comisión en estos momentos que está haciendo un debate sobre el modelo territorial, y que también se está encauzando para ver si de alguna manera también hace esa incorporación de nuevos derechos y de nuevas maneras de ver la democracia, la Constitución española, pero creemos que nosotros aquí en la Comunidad de Madrid también tenemos una responsabilidad, que es, con las competencias que ya tienen las comunidades autónomas, en este caso la Comunidad de Madrid, después de las transferencias que se han ido realizando a lo largo de todos estos años, reforzar algunos derechos. Por ejemplo, hablamos del ingreso mínimo. Sabemos que en la Comunidad de Madrid hay una ley de renta mínima desde hace muchos años, ¿no? Donde siempre el gobierno nos dice, el gobierno del Partido Popular, es una ley, además es un derecho subjetivo, es decir, cualquiera que lo pida lo puede tener, siempre tiene que haber créditos, si se agota luego lo pondremos. La realidad es que hay mucha gente que no entra en esa ley de renta mínima, y nosotros lo que hablamos es de incorporar un derecho como es un ingreso a las personas que lo necesitan, porque en esta comunidad hay una ley que es una renta mínima que es de derecho subjetivo, y sin embargo estamos viendo que no llega como debería de llegar. Estoy poniendo un ejemplo, pero hay muchos más. Y eso no quiere decir que el estatuto sea un mal estatuto. Lo que es un estatuto que ha quedado anticuado, pues porque ya ha habido transferencias por parte del Estado a la comunidad que se hicieron después de la revisión más grande que tuvo el Estatuto justicia, ¿no? de Autonomía. Por ejemplo. El tema de justicia con el tema del personal administrativo, o incluso estamos hablando de la ley de dependencia, que es un nuevo derecho, que además es también un derecho que tienen que gestionar las comunidades autónomas. Es decir, es una ley nacional, pero que la aplicación la estamos viendo que la tienen las comunidades autónomas, y también algunos ver un poco también las competencias con los ayuntamientos, ¿no? Y cómo esa relación la podemos encardinar también. Marta, en un principio Ciudadanos no era muy favorable, por lo menos no veían que en esta legislatura se pudiera llevar una empresa tan grande como es la reforma del Estatuto, pero finalmente sí apoyáis el proyecto del Partido Popular, el proyecto inicial. Bueno, inicialmente, desde el primer día de la legislatura, y nosotros además lo llevábamos así en el pacto de investidura o en el acuerdo que firmamos con el Partido Popular para que la señora Cifuentes fuera presidenta en la Comunidad de Madrid, una serie de modificaciones puntuales del Estatuto que nos parecían vitales, y sobre todo que era respuesta a los ciudadanos y a la situación política que ahora mismo tenemos, una desafección y una separación de las instituciones de ciudadano, que implicaba principalmente pues esas peticiones que yo creo que todos vamos a recordar, ¿no? Lo que serían los aforamientos o las incompatibilidades o la limitación de mandatos. Creíamos que esa respuesta tenía que ser efectiva, y desde, como digo, el minuto 1 de la legislatura Ciudadanos pidió ese tipo de cambios. ¿Qué ha ocurrido? Que ya llevamos 3 años de legislatura.
La empresa de la modificación del estatuto es una empresa importante, es decir, no es algo que se vaya a poder gestionar en un breve plazo de tiempo. De hecho, esa misma comisión lleva la modificación del reglamento, así se ha hecho de manera cordial entre los 4 partidos políticos, y nosotros decimos que el estatuto ahora mismo, esa modificación llega tarde, a menos de un año, sabiendo todo lo que son los plazos de ponencia y de debate, seguramente no la podamos abarcar, y mucho menos en las condiciones pues, que plantea a lo mejor el Grupo Socialista, que es con la inclusión de derechos sociales y una manera de darle la vuelta al estatuto, pues sinceramente enfrentándose a proyectos importantes, y que yo creo que hay que revisar sabiendo que, bueno, pues que seguramente nos lleve mucho tiempo ese tipo de Alejandro, eres también nuevo como Marta en la Asamblea, aunque ya lleváis 3 años en la Asamblea, pero yo que recuerdo que llevo más siguiéndolo, como periodista, siempre se han dejado reformas, no del calado quizá del Estatuto de Autonomía, sino otras grandes reformas para el final de la legislatura, y al final, entre elecciones y posicionamientos políticos, no se han aprobado. No sé si lo ves también. Bueno, ya se comentó en el debate, o sea, esto es lo acaba de decir Marta, es un debate que llega tarde, y además que no es lo que su gran título anuncia. Quiere decir, es una cuestión meramente puntual, es un fogonazo de Cifuentes para salir del acoso al que está sometido el Partido Popular en materia de corrupción en la Comunidad de Madrid. Lo anuncian como medidas de regeneración democrática, y en realidad pues son unas reformas mínimas, no es una cuestión de que verdaderamente se reforme el estatuto. Nosotros rechazamos esta reforma por 2 cuestiones, no porque no estemos de acuerdo con algunas de los planteamientos que se hacen, pero primero porque es una reforma que se pone encima de la mesa sin ningún consenso, a pesar de lo que dijo precisamente la declaración institucional que ese mismo día aprobamos, pues esta reforma del estatuto se hizo sin ningún consenso, es decir, pues llegó el Partido Popular y puso encima de la mesa. Bueno, a través, supongo que con el Partido Ciudadanos hablaría de algo, de su acuerdo de investidura, pero la realidad es que con los otros 2 grupos políticos ni habló de esta reforma estatutaria. Y hay que tener en cuenta que, como se acaba de decir, el estatuto hay que aprobarlo por 2/3, es decir, que necesita un consenso amplio de la Cámara, lo cual pues nos indica pues que es una medida propagandística, una medida de los famosos selfies de la señora Cifuentes. Y luego también tengo que negar lo que ha dicho Ana al principio. Dice, una reforma para dar respuesta a lo que le interesa a los ciudadanos. Pues yo sinceramente creo que esto no es lo que le interesa a los ciudadanos. A los ciudadanos les interesa la educación, la sanidad, el metro, la justicia, etcétera, 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 el agua pública, un montón de cosas que esta reforma estatutaria ni está, ni se le espera. O sea, esto habla cuestiones que solamente le interesan en general a los políticos, que son que si aforamientos, que si ley electoral, que si la barrera o sea, no son las cuestiones que están en la calle demandadas por los ciudadanos están demandando otras cosas. Vamos a iniciar, después de las intervenciones de los cuatro diputados, podéis arrancar, pisaros en la medida de lo oportuno, este es el debate. Julio, por alusiones a Alejandro, Alejandro, pues para no ser lo que los ciudadanos demandan, desde luego mucho rédito político sacó tu partido político en las últimas elecciones, precisamente hablando de aforamientos, de privilegios de los políticos, en fin, de todas esas cosas que utilizasteis para enfrentar y para conseguir hacer esa vuestra bandera para conseguir votos. Entonces, a mí hablas de lo que le importa a los madrileños es la educación. Oye, pues las escuelas infantiles que el Ayuntamiento de Madrid prometió, 15, ni una se va a construir en esta legislatura, porque solo van a proyectar 8 y ni siquiera van a entrar en funcionamiento esta legislatura. Veremos a ver si la legislatura que viene. Por tanto, mucho no le interesa a Podemos la educación y muy poco no le debe interesar a Podemos esto de lo de los aforamientos y esto de los privilegios y la limitación de los mandatos o la incompatibilidad de cargos, cuando fue su bandera a la hora de hacer campaña en las últimas elecciones. Pero a mí sí me gustaría hablar de esto que se ha dicho, que
que se hace a última hora no es verdad. El gobierno de la Comunidad de Madrid, y fue el gobierno porque lo preside el Partido Popular, y a día de hoy quien conforma el gobierno de la Comunidad de Madrid es solo el Partido Popular, podría ser un gobierno en coalición con otros grupos, la realidad es que no lo es solo el Partido Popular, por tanto el gobierno presenta un proyecto a la Asamblea y lo presentó al inicio de la legislatura. Este proyecto ha estado parado durante muchísimos meses y durante varios años en el seno de la Asamblea, en la que estamos representados todos los grupos políticos. Por tanto, esto no es que el Partido Popular lo presente tarde, porque no es verdad, el Partido Popular lo presenta al inicio de la legislatura porque somos conscientes de que hay que reformarlo y hay que introducir modificaciones. Pero no la pusisteis en marcha. Y segundo punto. ¿No hay consenso o no se ha buscado el consenso? Tampoco es cierto, Alejandro. Sabes que hace unas semanas, cuando planteábamos la activación de este debate, porque es importante que se active, desde la Comunidad de Madrid la presidenta ofreció a todos los grupos el sentarse para hablar y para entre todos los grupos llegar a un punto de entendimiento, porque entendemos que esta reforma tiene que ir de la mano de todos los grupos, y solo el Partido Socialista se sentó a hablar con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Solo el Partido Socialista, le gustaran más o menos las propuestas, pero se acercó y participó en ese encuentro. El resto de grupos, Podemos, Ciudadanos, ni siquiera participaron en esa reunión. Aquí lo que te queremos transmitir también es que tenéis una manera muy extraña de entender lo que es el diálogo, el consenso, más allá de decir, vamos a hacernos la foto delante de los medios de comunicación y decir, eso es lo que vosotros consideráis y lo que no os debe de gustar, pero no, desde luego... entendemos que los 2/3, y yo creo que aquí es donde se está explicando, mira, es muy claro el ejemplo con el reglamento. Llevamos 3 años trabajando duramente, yo creo que en breve vamos a ver una reforma del reglamento de la Cámara consensuada por los 4 grupos, y no ha habido ni una sola foto y ni una sola noticia. Se ha ido trabajando en una mesa de ponencia, yo creo que bastante intensa y bastante interesante, y se va a sacar adelante ese proyecto, yo creo que importante, ¿no?, que es la modificación. Si esto se hubiera hecho en paralelo, porque es la misma comisión y con los mismos prácticamente portavoces, hoy podríamos estar hablando de ese tipo de valoraciones, a dónde hemos llegado, qué hemos concretado. Está en el discurso de todo el mundo lo que son los aforamientos, la limitación de mandatos, y no hemos sido capaces de llevarlo adelante. Creo que no queda tiempo en esta legislatura. Bueno, a mí vamos un poco a centrar las cosas, ¿no? El gobierno del Partido Popular es verdad que presentó una reforma del estatuto mínima, a nuestro entender, mínima. Los distintos grupos, Podemos presentó una enmienda a la totalidad con devolución al gobierno, y el Grupo Socialista presentó una enmienda a la totalidad con texto alternativo. Ciudadanos no presentó nada en ese momento, es decir, en ese momento a lo mejor le valía lo del Partido Popular, entiendo que sí, porque era el momento en el que estabais en la luna de miel de vuestro pacto, ese pacto que no es nuestro, o sea, que no es mío, no es del Partido Socialista. A mí cuando me saca Ciudadanos tiene un pacto de gobierno, es que es vuestro pacto de gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos con el que sí, pero se ha hablando hecho... del estatuto, o sea, hablando del estatuto pero es la quiero responsabilidad decir de todos, que en ese ya momento, no es una cuestión de arrojarse. Era vuestro pacto, y por eso vosotros no presentasteis ni una sola iniciativa a... Podemos hizo una enmienda a la totalidad con devolución, y nosotros una enmienda a la totalidad con texto, y Ciudadanos no hizo nada. Es la realidad, o sea, a partir de ahí... Parciales también. Bueno, posteriormente las enmiendas parciales, pero digo que la realidad es que como proyecto... era su proyecto. El proyecto de ellos era el proyecto del Partido Popular. Por lo tanto, cuando hemos ido a ver qué proyecto es el que primaba, vosotros habéis otra vez vuelto a poner vuestro pacto, ese que ahora queréis decir que no tenéis, pero que seguís teniendo y que seguís manteniendo, encima de la mesa. 2, el gobierno lo tiene, y es verdad que había 2 enmiendas a la totalidad y que podíais haberlo activado en cualquier momento. Y nosotros terminamos de activarlo porque quien primero lo activó, y disculpa que os lo diga, porque yo estoy en esa junta de portavoces, fue el Partido Socialista, y en ese momento es cuando el portavoz del Partido Popular dijo, oye, y nosotros también activamos las enmiendas a la totalidad, pero si nosotros no hubiésemos activado eso, te puedo decir, Ana, no, Pilar, entendiendo que es un texto vuestro, lo razonable es que quien lo active es el grupo proponente, perdona, es lo razonable. Perdona, pudiéndolo activar cualquiera puede... El texto lo podéis haber activado vosotros, porque nosotros lo hemos hecho con la ley de puntos de encuentro de la comunidad. Lo podría hacer cualquier grupo, pero lo razonable es que lo activa. Mira, pues el con la ley, te voy a explicar, con la ley. Entonces no quieras hacer de esto un mundo, no hago un mundo,
un mundo, No es lo así, que no hago Pilar. es tu mundo, no hago un mundo, pero no hago el tuyo. Con la ley de puntos de encuentro, que nosotros hicimos una proposición de ley y que el Partido Popular hizo una enmienda a la totalidad, ¿sabes quién lo activó? La enmienda a la totalidad del Partido Popular la activó el Grupo Socialista, porque a nosotros nos interesa tener una proposición de ley sobre los puntos de encuentro de la Comunidad de Madrid. Sí, Pilar, que lo puede activar vosotros cualquier no, grupo, pero que y lo vosotros razonable no. es que lo active Bueno, el grupo pues yo te proponente digo y ir que aquí. lo pero Entonces, es que tú has dicho que el gobierno lo activa, lo puso y que le interesó, y yo te digo que le interesó hasta el punto de que no lo activó. ¿Yo qué quieres que te cuente? A nosotros nos interesaba mucho eso y luego nos ha interesado mucho el estatuto y lo hemos traído. pues no creo Más que el allá gobierno- de De eso, todas maneras son cuestiones casi creo, burocráticas claro, del sí, trabajo Pilar, parlamentario pero yo no que creo- al ciudadano. Claro, Yo es que pero tengo... más yo es que allá de tengo- eso, Pilar, yo no creo que el Más gobierno allá de trabaje en eso, un texto y pierda sí. tiempo en un texto si luego no tiene intención de activarlo. Pues yo no lo he visto, yo no lo he Bueno, visto. sí, Pero Perdóname perdóname que te diga, perdona, no lo perdóname que te activa. diga que no creo Pero que tú el no lo crees, gobierno, pero que yo te ningún digo- gobierno, ni tú, ni yo, ni nadie trabaje Yo te en digo un lo que ha texto, pasado. ni Ana, trabajemos en algo que luego Ana, no tienes la ha intención dejado de dormida, hacer. No, Pero pero que lo ha adelante. dejado ahí, Ana, No pues tengas- es una bueno, realidad. pues que Entonces, trabajes en ahora, algo en lo que no tienes intención de sacar adelante, yo créeme que no, no lo sé, no lo haría. yo te digo no lo, que, haría. lo que ha hecho el gobierno, del que tú crees que no lo haría, pero que lo ha Porque hecho. tú le estás dando una vuelta de No, tuerca ninguna para vuelta de intentar tuerca, dar o sea, es lo que ha una pasado. visión Pues es que esos son un poco- hechos. Es que es lo que ha ¿no? pasado, Ana, yo me encantaría darle una vuelta de Esos tuerca y son decirte, hechos. sí, le he dado la vuelta de tuerca, pero es que no me ha hecho Bueno, falta. la has dado. Pero a lo que voy es que yo creo que independientemente de que haya tiempo o no para llegar a ese Sí, sí. acuerdo, hay veces que se empiezan proyectos y en la siguiente legislatura ya se ha avanzado. Y uno de los ejemplos podemos estar hablando de la Cañada Real. En la Cañada Pocos, Real sí. ha habido muchos momentos, y yo creo que en la anterior legislatura, y había un compañero de Ciudadanos que estaba en otro grupo político y que ahora está en Ciudadanos, que era Alberto Reyero, ya participó en una especie de comisión que se montó específica sobre el tema de Cañada Real, o que se habían estado viendo, y sin embargo el acuerdo final sobre la Cañada Real, que firmamos además los 4 grupos, y se firmó también con Los otras administraciones, ayuntamientos, como los 3 de ayuntamientos Rivas, implicados, Madrid. y la delegación de gobierno, pues al final ese trabajo que se hizo en una legislatura previa ha servido para después. Es que muchas veces pues, las cosas se empiezan trabajando y acaban después y no pasa nada. O sea, yo creo Alejandro. que eso es importante también ponerlo en valor, que a veces Alejandro. se empiezan trabajos que terminan después. Cuenta. Yo quería hacer un par de apuntes. Uno, que efectivamente el gobierno puso esta reforma mínima, como se ha dicho, del estatuto encima de la mesa al principio de la legislatura, pero después se olvidó de ella. Esa es la realidad, se ha estado olvidando de ella durante 2 años. La puso, se hizo las fotos correspondientes, la señora Cifuentes, queriendo demostrar que era el nuevo PP, y ahora, al final de la legislatura, cuando ya el acoso de los casos de corrupción, para empezar la operación Lezo en particular, todo el tema de que ellos han salido de la comisión de corrupción, de la comisión de investigación de corrupción de aquella manera, por la puerta de atrás, negando que la Asamblea pudiera tener una legitimidad en esa comisión de investigación, etcétera, pues entonces cogen y sueltan otra vez el fogonazo, la bomba de humo, a ver si alguien se despista y entiende que esto va de otra cosa. También propuso Pero en un pacto, realidad, un pacto entre partidos sí, después, sobre regeneración. sí, y nosotros le mandamos una carta a la señora Cifuentes, que no se dignó en contestar, poniendo nuestras condiciones para ir a esa mesa. Y una de las condiciones era que el Partido Popular volviera a la Comisión de Corrupción. Volviera a la Comisión de Investigación sobre la Corrupción. Si tan interesados están en la regeneración democrática, nuestra condición era esa, para empezar, de partida, para ponernos a hablar, y a continuación pues hablamos de lo que quiera la señora presidenta. Pero esa era nuestra condición de partida para ir a esa reunión a la que ellas nos mandaban. Pero yo también quería decir otra cosa con respecto al estatuto. A nosotros, ¿por qué nosotros metemos una enmienda a la totalidad? Pues porque nosotros, de devolución, pues porque nosotros pensamos que lo que necesita el estatuto, la Comunidad de Madrid llegó tarde a la tanda de renovación de estatutos Sí, que claro, hubo no, en es los que años no 2000, ha habido, ¿no? porque los gobiernos de la Comunidad de Madrid, como ahora se está viendo, se dedicaban a otras cosas, que no eran los intereses de los madrileños, se dedicaban a otras cosas. Y entonces, pues no hicimos la reforma estatutaria cuando tocaba, cuando lo estaban haciendo todas las comunidades, autónomas. Nosotros entendemos que si nos ponemos a hacer una reforma del estatuto, máxime cuando en Madrid pues no existen rollos nacionalistas ni
cosas de este tipo que pueden enquistar mucho los debates, etcétera, pues que merece la pena hacer un debate en profundidad sobre las reformas que podrían incorporarse al Estatuto de Autonomía de Madrid, porque hay muchas cosas de las que se puede hablar. Una de las cuales que ha tocado muy brevemente antes Pilar es el tema de la relación con el Ayuntamiento de Madrid, porque esta es una región muy particular, con una región, es una región metropolitana, es una región metropolitana que no está reconocida como tal, es decir, el Ayuntamiento de Madrid es como si fuera cualquier otro de los 179 ayuntamientos, cuando la realidad no es esa. Hay otros componentes y eso, sin embargo, el Estatuto de Autonomía de eso pasa como de puntillas y entonces pues existen cosas de las que se podría hablar y mejorar la coordinación entre unas instituciones y otras. Pero de eso el Partido Popular antes de dar la palabra a Ana Isabel, quería preguntar si Podemos está de acuerdo con esas medidas de regeneración que incluye la iniciativa del PP apoyada por Ciudadanos. Por ejemplo, la reducción de diputados. Es que como comentabas antes, que a los ciudadanos no les importaba. ¿Crees de verdad que no le importa a los ciudadanos esa reducción de 129 a 80 diputados? Nosotros entendemos que es más importante que se reduzcan el salario los diputados, desde nuestro punto de vista. Es decir, mantener los mismos... O sea, bueno, no sé si los mismos, entre 100 y 120, bueno, o entre 80 y 100... No, eso se podría discutir, el número, o sea, no estamos... ¿No estáis en contra? No estamos en contra de la reducción de diputados en absoluto. Lo que sí nos parece es que lo que habría que hacer es reducir el gasto que comportan esos diputados y que tengan un salario acorde. No estamos de acuerdo con las circunscripciones que ellos proponen. O sea, pensamos que la Comunidad de Madrid no tiene, precisamente por esas características metropolitanas de las que hablaba, no tiene características como para hacer circunscripciones como hay en Murcia o Alejandro, que vives en la ciudad y no vives en la periferia como vivimos otros. Bueno, no sé, creo que Isabel, creo que tenía que responder por aquí, por este lado, y luego vamos con Marta. Y luego en materia de regeneración democrática, pues se quedan cortos desde nuestro punto de vista, o sea, habría que avanzar mucho más, o sea, hay muchas cosas que se pueden plantear y de hecho nosotros las hemos puesto en nuestras enmiendas. Yo quiero decir que si nosotros estamos convencidos que en el 85% de las medidas estamos de acuerdo en los 4 grupos. Si nosotros lo que queremos es llegar a un acuerdo de los 4 grupos, si puede haber cosas que a nosotros nos guste, pero que al resto de grupos no guste, y a nosotros no nos importa, en pro del acuerdo y del consenso, cambiarlas. Es decir, nosotros creemos en las circunscripciones, pero creemos en las circunscripciones porque entendemos que hay zonas de la región de Madrid, porque claro, es verdad que la ciudad de Madrid es muy grande, pero es que parece que todos vivís en la ciudad de Madrid y os olvidáis de los que no vivimos en la ciudad de Madrid. Y a mí, cuando dices lo que dices, Alejandro, se te olvida que existe el Sierra Norte. Y que a lo mejor... No se me olvida. No, pues parece que sí se te olvida. De parece hecho, que sí se te olvida. Estaba hace poco por claro, ahí. De hecho, hace poco. Pues parece que se te olvida. A mí no se me olvida, por ejemplo. Y luego cuando hablamos del número de diputados. Mira, Alejandro, el problema que tenemos con el estatuto actual es que no cierra el número de diputados. No, eso es cierto. Sí, en cuanto va creciendo la población de la ciudad, de la región de Madrid, sube el número de diputados. Bueno, pues nosotros consideramos que ya que esto es una región que va a seguir creciendo y que crece, y que en los últimos años ya hemos visto cómo se ha incrementado el número de diputados, habrá que acotarlo. Por ejemplo, si en muchas cosas estamos de acuerdo, por eso no entendemos esta actitud en la que estáis. Y estáis en esta actitud porque lo único que os molesta es que esto es una propuesta del Partido Popular y que el Partido Popular lleve la bandera de la regeneración porque la hemos llevado desde el inicio. El Partido Popular no quiere hablar de otras cosas, solo quiere hablar de eso. Alejandro, porque porque lo hemos dicho desde el inicio, porque lo estamos cumpliendo, porque los únicos que hemos cumplido dispuestos a blindar el canal de Isabel II para que sea público. Pues Alejandro, vamos a sentarnos y hablarlo y vamos a ver en qué estamos de acuerdo los 4 grupos y qué hay que hacer y en qué tenemos que ceder unos o ceder otros, porque la realidad es que todos estamos de acuerdo en que hay que adaptarlo y hay que modernizarlo. Y en eso creo que es incuestionable. Entonces, lo que le molesta a la oposición es que sea el Partido Popular y el que presenta estas medidas, el que trabaja en este proyecto, el que lo presenta en la Asamblea para dejarlo en un cajón. El Gobierno de la Comunidad de Madrid pierde el tiempo en presentar un proyecto para dejarlo en el cajón. Marta, un momento, Pilar. Marta,
que llevaba tiempo pidiendo Exacto. la palabra. Creo que es importante que para los espectadores también ver que si realmente hay algunas cuestiones que nos unen, lo que se está dejando sobre la mesa es que desde el minuto 1 de la legislatura este proyecto podía haber arrancado y en paralelo con muchísimas modificaciones. Ha quedado ya claro. Vamos a ir avanzando una vez que está claro, bueno, pues en este dentro caso sobre todo los partidos que han presentado enmiendas seguramente pues inasumibles a lo mejor en esta legislatura, como está comentando la portavoz de PSOE, creo que hay que ir avanzando. Es decir, tenemos claro que los aforamientos deben de eliminarse, tenemos claro que no queremos, en este caso, incompatibilidades o no queremos la limitación de mandatos también es algo que se impone, pues empecemos a abrir un debate de ponencia y podamos explicarle a los madrileños que en esta legislatura, efectivamente, con un Partido Popular en minoría, ha sido capaz de llegar a un consenso los 4 grupos para llegar seguramente a cuestiones mínimas, pero son las que nos unen y las que debemos de abordar. Si es posible, lo que pasa es que de alguna manera existe cierta incredulidad, Ana, tenemos que decírtelo, que cuando un documento lleva desde el minuto 1 de la legislatura puesto sobre la mesa y no se ha activado por el Gobierno, pues no habrá tanta necesidad. Eso ha quedado claro también, yo creo que ya estamos en el otro momento, ¿no? Que es en el momento de ya está el texto tomado en consideración y hay enmiendas parciales, se constituirá la ponencia y se intentará ver a qué tipo de acuerdos se puede llegar. Y es verdad que algunos querrán quedarse con lo mínimo, como ha dicho Marta, y otros pues vamos a apostar porque aparte de lo mínimo, los ciudadanos también noten que el estatuto cambia también para ellos. Y por eso para nosotros es importante incorporar ¿En qué medidas? algún de hecho, tema. por ejemplo, es que veo aquí que como comentaba antes Alejandro, que la declaración institucional firmada por todos los partidos políticos el pasado jueves pues reivindicaba decididamente consolidar los derechos y libertades fundamentales, generar empleo, mejorar la calidad de los servicios públicos, avanzar en el reequilibrio territorial, que hablaba Ana, la regeneración democrática, etcétera. Es decir, en la declaración sí se insta a abordar estos temas más sociales o incorporarlos de alguna manera en el estatuto. Si hay esa voluntad, y creo que puede haber, porque en otros parlamentos se han aprobado estatutos en otros momentos y se ha aprobado con una amplia mayoría de esa Cámara y luego ha ido al Congreso de Diputados. No olvidemos que Sí, todos han salido adelante, salvo Catalán. ¿no? Tiene que ir al Congreso. Sí, son estatutos de tercera generación, entonces, como dicen muy bien, que yo creo que es en donde tenemos que entrar, efectivamente. Entonces te digo que es eso lo que tenemos que hacer, ¿no? Y evidentemente yo creo que no nos podemos quedar en un estatuto de mínimos, porque es verdad que tenemos la oportunidad de hacer algo pues, que pueda consolidar una serie de derechos y reconectar también a la ciudadanía madrileña con su estatuto de autonomía. A mí me parece algo también interesante. No sé la ciudadanía, yo no he visto, salvo la presentación de un sello sobre el 35 aniversario, creo que no se ha hecho nada más, cuando en otras comunidades autónomas, no sé si es lo que pasa siempre en Madrid, por estar en la centralidad, pues no homenajeamos, no reconocemos nuestras instituciones. Un detalle muy interesante, la celebración en Extremadura ha sido sacar un estatuto de lectura fácil. O sea, como dices tú, había gestos que a lo mejor el Gobierno podía haber facilitado sin tener que hacer ningún tipo de modificación, un gesto a lo mejor en la adaptación en cuanto sensorial o en este caso de lectura fácil, que me pareció muy interesante y efectivamente ahí yo creo que ha sido una carencia de que la Comunidad de Madrid haya no estado a la altura de un 35 aniversario, que yo creo que es importante ponerlo en valor, como tú dices, para transmitírselo a la ciudadanía. Si no somos nosotros los primeros que ponemos en valor según qué cosas, es difícil transmitirles lo que significa un estatuto. Tenemos, por tanto, lo que comentábamos antes de un instituto de nueva generación. Tuvimos una oleada hace unos años de nuevos estatutos que básicamente reclamaban, entre otras cuestiones, más competencias. Madrid no va a ir por ahí en cuanto a las competencias, reclamar más competencias estatales o asegurar, básicamente, Alejandro, derechos sociales que hablabas antes, por ejemplo, los del canal, los del agua. Sí, pero bueno, esto es de lo que a nosotros nos gustaría discutir, si hubiera el tiempo y la voluntad por parte del grupo que apoya al gobierno, ¿no? De estas cuestiones. Nosotros pensamos que hay muchas cuestiones de las que se pueden hablar. También dentro de lo que es la profundización democrática hoy en día, no es simplemente una cuestión de los aforamientos, la limitación de mandatos y tal. Hay muchas otras cosas de las que se puede hablar. Nosotros pensamos que hay que hablar, como son los referéndums, las consultas ciudadanas, ese tipo de cosas que tampoco se han tocado, y nosotros pensamos que se pueden tocar.
Y en materia de derechos sociales, pues hay muchas cuestiones. Porque efectivamente la Comunidad de Madrid, desde que se reformó, me parece que en el año 96 o por ahí, hace 20 años, la última reforma que hubo del Estatuto, pues ha incorporado nuevas competencias que deberían estar reflejadas en el Estatuto de Autonomía, para empezar, y eso pues tampoco... Aunque se suministre claro, sin estarlo. Vamos. Bueno, por ejemplo, la justicia, o sea, por cuestiones de esta índole, ¿no? Desde nuestro punto de vista, después de lo que ha caído en la Comunidad de Madrid, hay algunas cuestiones que hay que intentar blindar en el Estatuto de Autonomía, porque, vamos a ver, aquí ha habido un intento de privatización de la sanidad pública, obvio, que fracasó porque hubo una marea ciudadana que lo impidió, pero nosotros queremos que el Estatuto de Autonomía eso lo blinde, que no haya nuevas ocurrencias, sí, por así decir, en ese respecto. Con el canal, exactamente, con el canal de Isabel II, exactamente lo mismo. Claro, ahora nos dice el gobierno que ellos lo van a mantener en la esfera pública hasta que quiera otro gobierno. Claro, si cogemos y esto lo blindamos en el Estatuto de Autonomía, pues ya no hay tutía. Si el agua de Madrid es pública, se pone en el Estatuto de Autonomía y eso no hay quien lo mueva. En la segunda parte que estamos abriendo de derechos sociales, para nosotros la Constitución debe ser el marco realmente que refugie esos derechos sociales. ¿Y por qué? Porque creemos que este debate puede llegar a los diferentes estatutos y a las diferentes comunidades autónomas peleando por quién tiene según qué prioridades, y al final un segoviano tiene una serie de beneficios porque lo recoge así su estatuto, a diferencia de 30 kilómetros más allá que está en Madrid. Y nosotros me parece que es abrir una desigualdad al final por concretar una serie de competencias a nivel autonómico, que es sinceramente una línea frágil para hablar de igualdad de ciudadanos. Bueno, ahí entramos en un tema ideológico. Eso ya es una cuestión de una ideología general, de partido nacional. Es un discurso que tiene un tema, a ver, yo creo que tiene un poco... Y no lo digo como insulto, ¿vale? Digo que hay un poquito de demagogia. Porque hay una experiencia real con lo que está pasando con otros estatutos. Nos ponemos sobre la base de la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros lo que ponemos encima de la mesa, y yo creo que todos somos conscientes, son transferencias que ya están realizadas por parte del Estado y que sin embargo el Estatuto de Autonomía, porque no tiene una actualización adecuada, no lo tiene reconocido, pero ahí es decir, estamos poniendo los mismos. Otra cosa es el agua del canal de Isabel II. No hay un canal de Isabel II en Castilla y León. Estamos hablando de lo específico de Madrid. Que ha quedado claro que en la Madrid... relación de coordinación territorial de los ayuntamientos, de si la ciudad de Madrid, con sus 3 millones de habitantes, cómo tiene que tener la relación con la comunidad y con los ayuntamientos periféricos. El área metropolitana. Pues también el tema climático, con los niveles de contaminación que tiene en estos momentos la Comunidad de Madrid, también, es decir, que te quiero decir que luego hay algo muy específico de Madrid que no contraviene ni nos va a dar más derechos ni menos derechos. Por supuesto que la Constitución española es quien nos da los derechos y nos hace iguales a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, pero evidentemente la realidad nosotros, es otra. Al final nos estamos viendo cómo hay estatutos frenados en la justicia, claro, y cómo al final hay una diferencia de derechos. La realidad es que nuestro trabajo en esto del estatuto consiste en actualizar el estatuto con las competencias que le corresponde, y dos, tener lo específico de Madrid, porque Madrid tiene sus características concretas. Lo mismo que dicen los catalanes. Sí, pero es verdad, estamos... Isabel II, estamos todos de acuerdo. Pilar, pero que estamos todos... Yo creo que estamos todos de acuerdo que aquí reivindicaciones nacionalistas tenemos la suerte de que no las hay, con lo cual ese problema no lo tenemos. Ana, cerramos con tu intervención este asunto y cambiamos. En este tema estamos completamente de acuerdo con lo que comentaba Marta, ¿no? Es verdad que por suerte no tenemos reivindicaciones nacionalistas, pero es que tampoco las queremos tener, ¿no? Creo que Madrid se ha identificado siempre por ser ese valor en el que creemos en nuestra Constitución,
como garante de esos derechos igualitarios para todas las regiones. Tengamos cada uno la significación que tengamos, pero no queremos hacer estatutos a más para competir entre regiones. Pero eso es un tema del Congreso de los Diputados y no de la Asamblea. Y tampoco lo hemos planteado nosotros. Y eso es algo que no se ha planteado y debate. que hay que inventarse para decir que por qué no se quieren hablar de los derechos otras cosas, y de lo específico claro. que tiene Madrid. Bueno, y es ahí donde nosotros, da mucho de sí y y como veo que tendremos, da mucho de sí discrepamos. y tendremos oportunidad de tratar este tema más adelante porque tendrá un recorrido, queda un año y pico de legislatura, tampoco queda tanto, pero también tenemos margen, no sé hasta dónde vamos a llegar en este punto, lo veremos aquí. Vamos a cambiar de tema, como decíamos, porque el próximo jueves, el 8 de marzo, pues tenemos aquí en Madrid y en toda España un hito importante porque nunca se había dado hasta el momento, que es una huelga feminista de todas las mujeres convocado por sindicatos, por diferentes sindicatos y de diferentes maneras. Tenemos los sindicatos mayoritarios que animan a parar 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde, y luego tenemos otros sindicatos minoritarios y otros colectivos de mujeres que animan a completar una huelga completa de mujeres de 24 horas, y también tenemos otras asociaciones, partidos políticos y sociedad civil que apuestan por otras reivindicaciones que no tengan nada que ver con ni paros, ni con huelga, ni con nada. Vamos a tratar este tema con nuestros 4 diputados. Estoy por decir diputadas, porque son mayoría, pero antes quería... A Alejandro no le importa, mira que lo sabía yo. Pero antes quería daros paso a un pequeño vídeo sobre la presentación, precisamente, de la manifestación central de la Coordinación de Mujeres de Madrid, que tendrá lugar este jueves, entre Atocha y Plaza de España a partir de las 7 de la tarde. Y de hecho quería aprovechar para invitaros a que sigáis aquí en Canal 33, la gente que no pueda acudir a esa huelga, o a esa manifestación, quiero decir, que vamos a hacer un seguimiento y un programa especial con varias mujeres aquí en el plató y con conexiones en directo en la manifestación central de la que hablamos. Vamos unos minutos a ver esa presentación, muy interesante. De prensa en la que el bloque combativo va a explicar los motivos y el planteamiento que tiene a la hora de convocar esta huelga de 24 horas. Os voy a presentar en el orden en el que van a intervenir. En primer lugar, Pilar Castiñeira, de CGT. En segundo lugar, Raquel González, de CNT. Sigue Nati Pulido, de Solidaridad Obrera. A continuación, Elena Fernández, de COBAS. Milagros Sebastián, de SAS, Sindicato Asambleario de Sanidad. Y Teresa Rodríguez, a mi izquierda, de Alternativa Sindical de Trabajadores. El 8 de marzo conmemoramos en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Sobran razones para salir a la lucha porque bajo el pretexto de la crisis económica, el capitalismo y sus gobiernos siguen profundizando la desigualdad laboral y salarial. La precariedad, la miseria tiene nombre de mujer y a eso se le añade la infame violencia machista que sigue presente en todo el mundo. Por estas razones, la lucha de las mujeres crece en todos los lugares. El 8 de marzo del año pasado hicimos un paro y ya pudimos sentir esa respuesta. Este año, el desafío es superar con creces esa jornada con una huelga general de 24 horas. Se trata de que en toda la clase trabajadora, en activo, desempleadas, jubiladas, nativa o extranjera, estudiantes, paremos en los centros de trabajo y estudio y llenemos las calles. Sobran razones para esta huelga. La brecha salarial es ya del 23%, porque las pensiones de las mujeres son un 38% más bajas, porque las ayudas a personas dependientes están casi paralizadas y el 90% de las cuidadoras acaban siendo mujeres, porque no hay escuelas para las hijas y los hijos pequeños. Solo el 21% de los menores de 3 años están escolarizados y eso recae sobre las mujeres. El trabajo de cuidados y el reproductivo no se paga o se precariza. La pobreza tiene rostro de mujer y seguimos sin tener garantizado el aborto legal en la sanidad pública. Y sobran razones porque los llamados planes de igualdad siguen siendo una formalidad, porque el desempleo de las mujeres es 3 puntos mayor, porque las mujeres soportamos el 70% de los contratos a tiempo parcial y con ellos salarios de miseria.
Y sobran razones porque cada 8 horas una mujer es violada en este país, ya sea en su lugar de trabajo, en su casa o en las calles, el machismo y su violencia atormentan la vida cotidiana de las mujeres. No vale, por tanto, el postureo, los minutos de silencio y los pactos de Estado. El Gobierno central y el resto de gobiernos, con sus reformas laborales, con sus privatizaciones de las pensiones y los servicios públicos, con el recorte del gasto social, son los responsables de esta situación y de su agravamiento. Por eso, desde las organizaciones del bloque de clase y combativo, hemos convocado huelga de 24 horas y llamamos a los y las trabajadores, trabajadoras, a organizarnos y acompañarnos en los piquetes, sabiendo que tienen cobertura legal las 24 horas. Los objetivos de esta huelga son la derogación de las 2 reformas laborales llevadas a cabo por los gobiernos del PP y del PSOE en los años 2010 y 2012, que incrementan las diferencias salariales y precarizan las condiciones laborales y afectan especialmente a las mujeres. La promulgación por parte del Gobierno de una ley de emergencia por la obligatoriedad de igualdad salarial real entre hombres y mujeres, dando cumplimiento al artículo 14 de la Constitución española en materia laboral y concretamente para eliminar la brecha salarial, que aumenta cada día. Hoy hemos conocido por la prensa que ya no es el 23%, sino que ha aumentado al 27%, y son datos oficiales. Para exigir al Gobierno el aumento del presupuesto general de Estado para gastos sociales, escuelas infantiles, residencias, apoyo y ayuda a mayores y dependientes, que, como sabemos todos, recaen en las mujeres, tanto el cuidado de los niños como de los dependientes y de los mayores. La exigencia al Gobierno de medidas legislativas y normativas efectivas contra la violencia de género, aumentando el presupuesto para reforzar las herramientas y medidas de apoyo materiales y humanas tanto a las mujeres maltratadas como a sus hijas e hijos. Para exigir al Gobierno, a la patronal, a los agentes sociales y a los órganos jurisdiccionales el cumplimiento de la Ley de Igualdad y Conciliación de la Vida Laboral y Familiar. Por la defensa y el mantenimiento del sistema público de pensiones y la equiparación de estas entre hombres y mujeres, que también hay una brecha importante en este tema. Y el reconocimiento del trabajo doméstico o de cuidador o cuidadora como trabajo remunerado. A la huelga, compañeras, no vayas atrás. Bueno, acabamos de ver el vídeo de la convocatoria de la huelga, una huelga feminista de 24 horas, el 8 de marzo, es decir, dentro de nada, de día y pico. Y quería empezar preguntándolos a nivel particular y también a nivel de partido para fijar las posiciones particulares de cada cual. ¿Quién quiere empezar? Marta, por ejemplo, ¿qué vais a hacer en Ciudadanos y qué vas a hacer tú? Porque hay que recordar que además el jueves coincide con el pleno de la Asamblea de Madrid. Bueno, pues nosotros en Ciudadanos vamos a acudir a la manifestación del 8 de marzo, como hemos hecho en otras ocasiones, vamos a estar ahí, vamos a estar apoyándolo, vamos a visibilizar ese día, porque yo creo que es un día para reivindicarlo, es el Día de la Mujer Trabajadora, es el Día de la Mujer, y llevaremos iniciativas al Pleno de la Asamblea para que podamos hablar ese día en nombre de la mujer y, en principio, visibilizando a la mujer, que creo que es lo que nos toca. ¿Estás a favor entonces de los paros parciales, de los totales? Estamos a favor de estar en la manifestación, estar presente. Tampoco entendemos la huelga 24 horas ni la huelga la japonesa, que ha habido un poco las dos polarizaciones, yo creo, de este punto de vista de lo que ha significado la manifestación. Creo que hay que visibilizarlo y hay que estar allí, pero nosotros estaremos en el pleno y cuando termine iremos a la manifestación. Pilar, vosotras sí paráis, ¿no? Bueno, nosotros, el Partido Socialista está a favor del paro convocado por los sindicatos mayoritarios, entre otros, comisiones y UGT, y lo que se ha convocado son paros de 11:30 a 1:30, turno de mañana, y un turno de tarde o el turno de noche, hacer 2 horas de paro. Nosotros es verdad que estamos ese día en el pleno y a las 11:30 pues haremos esa parada, ese paro, que lo vamos a hacer tanto las compañeras como los compañeros del Grupo Parlamentario Socialista,
Y a partir de ahí pues volveremos a la 1:30, estaremos haciendo una concentración, estaremos de alguna manera haciendo visible ese apoyo a ese paro por el día 8 de marzo, por las condiciones en las que las mujeres nos encontramos en este país y también en todo el mundo, porque digamos que el día 8 de marzo es un día internacional, no es exclusivamente que estemos en varios países. Eso es, y que esto es un movimiento muy internacional. Y a partir de ahí pues esperamos que el pleno sobre las 6:30 haya acabado, y si no, pues sobre esa hora pues nos iremos a la manifestación, porque entendemos que es un día muy importante. Creemos que la manifestación va a ser muy importante. El año pasado ya lo fue, de los que estuvimos allí vimos en un momento determinado que era imposible moverse, y era el año pasado. Yo creo que durante este último año han pasado cosas de visibilizar el movimiento feminista, la igualdad de los hombres y de las mujeres a nivel mundial, ¿no? Y poner en un punto muy importante. Ahora vamos con los puntos centrales de las reivindicaciones. Que sea muy visible, y yo creo que va a haber mucho apoyo, y evidentemente el Partido Socialista, como no puede ser de otra manera, porque siempre ha estado ahí, va a estar ese día acompañando y siendo parte de esa manifestación. Ana, lo apuntaba antes tu compañera en el pleno, Marta, aludía a una huelga japonesa porque precisamente Cristina Cifuentes, la presidenta regional, y algunas también autoridades del Partido Popular habían apostado por trabajar más, incluso, ¿no? Porque Cristina Cifuentes se vanagloria precisamente de trabajar mucho, que seguro que lo hace, y también de no coger vacaciones, que también lo hemos abordado aquí en agosto. Pero volviendo al tema, ¿qué vais a hacer desde el Partido Popular? Bueno, pues nosotros desde el Partido Popular entendemos que nuestro mandato de los ciudadanos es precisamente trabajar para revertir esta situación, ¿no? Es decir, nosotros queremos luchar por los derechos de la mujer, para que sean unos derechos de hecho, porque es verdad que son derechos adquiridos, pero que en muchas ocasiones las mujeres no tenemos en la realidad esa igualdad real, que es por lo que nosotros abogamos. Y lo que entendemos, y cuando hablamos de huelga a la japonesa y algunos quieren transgiversarla, a lo que nos referimos es que creemos que cuando los ciudadanos a los representantes públicos nos eligen precisamente para buscar soluciones a sus problemas, a sus demandas, a esas realidades. Y eso es lo que desde luego desde el Partido Popular hacemos, estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. Hoy precisamente la presidenta Cristina Cifuentes anunciaba en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno un paquete de actividades y de acciones que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está llevando a cabo precisamente con motivo del 8 de marzo, ¿no? Es decir, que el Partido Popular se suma a este movimiento y se suma en la lucha de los derechos por la mujer, pero desde luego yo lo que pido es el respeto para que cada uno lo entendamos como consideramos que lo tenemos que entender, ¿no? Porque los ataques que estamos sufriendo por parte de otros grupos políticos, porque las diputadas del Partido Popular o en mi caso, yo voy a hablar en mi caso particular, no vayamos a hacer un parón o no vayamos a dejar de trabajar el 8 de marzo, bueno, pues yo quiero que se respeten los derechos de quien va a ir a esta huelga, como también se respeten de quienes consideren que su defensa de estos derechos van de otra manera o se hacen de otra forma, ¿no? Alejandro, tú como hombre no estás llamado a esa convocatoria de paros o de huelga, pero también se puede apoyar de otra manera. Y además, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, en la que están miembros de tu partido, pues va a adelantar, pues en este caso, la Junta de Gobierno y otros actos al miércoles para las concejalas no trabajar ese día. Sí, bueno, nosotros es que somos ECUO, hablo de ECUO, es un partido feminista total, somos uno de los pocos partidos españoles que tiene coportavoces, que tiene un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer en todas las coportavocías, tanto estatales como provinciales, como autonómicas, etcétera, que tenemos paridad obligada en todos los órganos del partido, no solamente en las listas electorales, y que este tema pues lo tenemos muy aprendido, ¿no? Los chicos también, ¿no? Entonces, yo creo que aquí
no se acaba de visualizar por determinadas fuerzas políticas que el día de mañana, el jueves, va a ser un día muy importante, no es un 8 de marzo cualquiera, o sea, es va a ser una fecha histórica donde han coincidido una serie de circunstancias a nivel internacional, a nivel mundial. Lo acabamos de ver en los Oscars, lo estamos viendo en este manifiesto de periodistas, que es, en fin, yo creo que es una cuestión, y claro, ¿qué vamos a hacer los hombres? Pues los hombres lo que tenemos que hacer ese día es intentar suplir durante un día todo el trabajo que hacen las mujeres, porque esta huelga es muy importante para visibilizar lo que las mujeres no solamente hacen a nivel laboral, sino lo que hacen de cuidados, ¿no? en su casa, a nivel de cuidados, y que yo creo que es lo más importante de esta jornada en realidad, o sea, visibilizar que verdaderamente la mitad de la población nos demos cuenta de que la otra mitad de la población está trabajando mucho más que nosotros. Entonces, hasta cierto punto, bueno, pues yo no sé quién se ha metido con vosotros, Ana, o sea, con respecto a este tema, pero que la presidenta de la Comunidad de Madrid diga que el día 8 de marzo va a hacer huelga la japonesa es un insulto para mucha gente, porque huelga la japonesa, como han dicho nuestras portavoces estos días de atrás, es lo que hacen todos los días las mujeres, o sea, cuando terminan su jornada laboral, a seguir trabajando en casa en una serie de labores que no están reconocidas. Y entonces, pues nosotros pensamos que esta es una jornada fundamental, precisamente para que esto se visibilice de verdad, de una vez por todas. Alejandro, y entonces, perdona que termino, que yo no te he interrumpido. Y entonces, pues nosotros, los chicos, o sea, los diputados, no vamos a hacer huelga. Nosotros vamos a ir porque la huelga es un llamamiento a las mujeres para que se visibilice exactamente este tema. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, pues en las iniciativas en las que las mujeres tendrían que tomar la palabra, pues nosotros no tomaremos la palabra, o bueno, dejaremos pasar el turno, por así decir, y en aquellas cuestiones pues que llevamos portavoces masculinos, pues las defenderemos. Y este es un poco el planteamiento que nosotros vamos a hacer. Las diputadas no van a ir a la asamblea, van a dejar los asientos vacíos, y nosotros nos hubiera gustado pues que la Asamblea de Madrid, al igual que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, pues hubiera tenido un poquito más de sensibilidad en ese sentido, se hubiera dado cuenta de qué fecha estábamos hablando y cambiáramos, y se hubiera cambiado el pleno de día para que no ocurra pues esto, que el Partido Socialista saldrá durante 2 horas del pleno, que la mitad de las diputadas de Podemos, o sea, la mitad de los diputados de Podemos no van a estar, etcétera, etcétera, lo cual va a dar una situación un poco caótica. Ana. A mí parto de la base de que no me gusta que esto sea un llamamiento a las mujeres. Que esto sea, perdón. Un llamamiento a las mujeres. Tú tienes un llamamiento a las mujeres y a los hombres. Y las mujeres ya sabemos lo que sufrimos, ya lo sabemos. Lo que, como tú bien has dicho, es que el otro 50% de la población se conciencie. Por tanto, es importante que el llamamiento no hubiera sido a las mujeres, que el llamamiento hubiera sido a mujeres y a hombres, porque lo que buscamos es la igualdad. No buscamos ni una guerra de sexos, ni unos por encima de otros, no, lo que buscamos es la igualdad. Y en lo que tenemos que trabajar es la igualdad. ¿Y cómo se visibiliza el empoderamiento de la mujer? Porque a fin de cuentas eso es lo que queremos, ¿verdad? Pues ¿cómo se visibiliza? Pues precisamente apostando por las mujeres en puestos de responsabilidad, como es el ejemplo de Cristina Cifuentes, por ejemplo, que tanto la critican o que tanto la criticáis. Vuestra portavoz, pues mira, a mí, Alejandro, algo que me resulta significativo, que los sindicatos que convocan esta huelga, ni uno de esos sindicatos esté presidido o esté dirigido por una mujer, ni uno de esos sindicatos. A mí lo que me sorprende es que este partido que dices que tenéis tan interiorizado este discurso de apoyo a la mujer, sea un partido en el que lo único que vemos es que cada vez que una mujer se presenta a unas elecciones, las pierde.
porque tenemos el ejemplo de Rita Maestre contra Ramón Espinar o el de Isabel Serra contra el Esgemar, por ejemplo, y nos están dando lecciones a un partido donde tenemos una presidenta de la Asamblea de la Asamblea, mujer, una presidenta de la Comunidad de Madrid, mujer, una presidenta del Partido Popular en Madrid, mujer, una presidenta de la organización juvenil que tengo el honor de presidir, mujer. Entonces, yo me parece muy bien que vosotros entendéis el movimiento feminista de una manera, pero respetar que otros lo entendamos apoyando e impulsando la valía y las capacidades de la mujer a la hora de dirigir y de estar en los puestos de responsabilidad que son el reflejo de esta sociedad, y sobre todo que lo que queremos es seguir trabajando y que lo que entendemos es que los ciudadanos no nos han colocado en los puestos de responsabilidad en los que estamos precisamente para ese día no ir a trabajar. Consideramos, y a mí yo no voy a cuestionar la actitud que va a tener Manuela Carmena, por ejemplo. La podré respetar más o menos, pero no la voy a cuestionar. Por tanto, no entiendo que se esté cuestionando la actitud que Cristina Cifuentes vaya a tener el 8 de marzo. Porque igual que vosotros lo podéis criticar, igual nosotros podemos criticar y no vamos a entrar en ese debate. Porque al final lo único que os molesta... Claro, pero a uno se respeta porque no queda otra. Un matiz, que a mí no me parece mal, a mí no me parece mal que las mujeres del Partido Popular no hagan huelga y que Cristina Cifuentes trabaje ese día. Lo que me parece mal es que diga que lo importante es hacer huelga a la japonesa. O sea, esto es lo que me ha parecido. Esto es lo que nos ha parecido. Esto es lo que nos ha parecido mal. Bueno, pues que trabaje, pero que no diga que va a hacer huelga a la japonesa. Ayer es a un debate porque si hace huelga a la japonesa te voy a decir que no le cunde. Deja responder algo. También te lo voy a decir. Si no, no nos enteramos de nada. Y luego lo que también se critica mucho es que la Asamblea de Madrid no haya velado por este derecho. Es que la Asamblea de Madrid no tiene que pronunciarse, es que es un derecho constitucional, es que es un derecho protegido, defendido por nuestra Constitución, es que aquí la Asamblea de Madrid no tiene que pronunciarse. No tiene que pronunciarse. Entonces, me parece muy bien que el Ayuntamiento haya hecho, pues como hace siempre, pero que en este sentido ya tenemos una Constitución española que defiende los derechos fundamentales y el derecho a huelga es un derecho fundamental. No sé por qué tenemos que trasladar para enfrentar y para dividir y para traer un tema que no procede. Marta, que tenías ganas de hablar. Bueno, sobre todo también para intentar buscar un poco más de calma. ¿Qué propuestas estamos haciendo y qué queremos defender para que no solamente el día 8 de marzo, sino el 9, las mujeres realmente estemos avanzando en esa igualdad efectiva entre mujeres y hombres, ¿no? Ciudadanos, y me encantó el debate que hubo el otro día entre mujeres en la televisión, porque se quedó claro, y Inés Arrimadas defendía que lo que podemos trabajar para que sea efectivo para las mujeres es ampliar la paternidad de los hombres, es decir, cuando un hombre se hace corresponsable desde el nacimiento de su hijo, de la educación de este, estamos avanzando para que realmente se responsabilice ya a lo largo de toda su vida, ¿no? El otro día ponía el ejemplo en el Pleno que Ignacio Aguado no está ahora mismo con nosotros en el Pleno porque está de permiso de paternidad en su casita, disfrutando de su bebé, y espero que responsabilizándose para que en un futuro, si ese niño se pone malo, él sienta la necesidad de llevarle al médico, como así la historia nos está demostrando que algo estábamos haciendo más. Si no cambiamos esos clichés, no podremos avanzar. Esas 2 semanas... ¿Sí defendéis que haya igualdad de permisos? Siempre lo hemos defendido y hemos trabajado, de hecho, en los anteriores en los presupuestos generales del Estado del 2017, Ciudadanos pidió y negoció 2 semanas más de paternidad. Estos presupuestos están ahora mismo frenados en negociaciones, pero hemos pedido que se amplíe a 1 semana más, para tener 5 semanas, pero que además son indiscutibles, del padre para que asuma esa paternidad. Madre, exactamente, y no se la robe y le hagamos así corresponsable, y así estaremos avanzando en una igualdad real. ¿Qué está pasando también con las mujeres a la hora de incorporarse, ¿no? Con esa conciliación? Pues ayudas de 0 a 3 años para que la madre y el padre, en este caso, porque es como hay que hablar, el niño esté en una escuela infantil, y esas ayudas le permitan una incorporación más factible, ¿no? En la ley de autónomos también Marta, estamos trabajando antes para ello. hablabas de vuestra portavoz en el Parlamento de Cataluña, Inés Arrimadas. Ella comentaba que esta huelga estaba ideologizada y que era anticapitalista. Exacto. Y por eso no la seguía. Y los primeros manifiestos que nos llegaron, así estaba. De hecho, pues el jueves pasado, mi primera intervención, tuve que salir diciendo soy feminista y no soy comunista, ¿no? Parece que se había inicialmente politizado exageradamente esta manifestación hasta el punto, bueno, de hecho hay una huelga al consumo, es decir, nosotros eso no lo entendemos, creo que es mezclar al final ideología con una lucha realmente legítima que tenemos, y conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, yo creo que antes se ha dicho, depende de todos, no depende de la mitad de la población, depende de convencernos todos. A mí me parece que hay discursos que son falsos, y siento que hoy te toca a ti, Ana. Vamos a ver,
el hecho de que una mujer sea presidenta de gobierno, de cualquier gobierno, no te indica que sea feminista o que luche por la igualdad. Y lo podemos ver. Yo creo que nadie podría decir aquí que Margaret Thatcher era una feminista convencida. Nadie. Era una mujer presidenta, una primera ministra de Gran Bretaña, pero no era una feminista convencida. Aquí hay mujeres de primera no hay y de nadie, segunda. no, pero que lo decía ella. Porque yo creo que tanto tú eres mujer como lo soy yo, pero que no somos ni tú eres de primera ni yo soy de segunda, creo. No estoy hablando de ti. No, pero es que no estoy hablando de ti. Claro, te estoy diciendo que ni ella lo decía. O, por ejemplo, el otro día venía un artículo sobre Angela Merkel, que cuando a ella le preguntaron que por qué no se ponía en el tema del feminismo, tal, pero decía que es que ella no tenía esa lucha como prioritaria, mientras que otras mujeres sí. Angela Merkel, que también es una primera canciller. Es decir, que no por ser mujer o por ser hombre dejas de ser feminista, o por ser mujer eres feminista. Es decir, que la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, que se llama feminismo, no significa que una persona por el simple hecho de ser mujer sea feminista y un hombre por el simple hecho de ser hombre no lo sea. Yo creo que ese es un debate, o sea, es un recurso un poco, es un discurso que a ti no te vale, porque un poco bajo, es como está diciendo Marta, es que hay que ser feminista y comunista, y entonces va todo ahí porque lo mezcláis todo. Es que no... Ese nivel, no, verdad, es que ese nivel es que no absurdo. lo entendéis. Entonces, cuando ese nivel es absurdo, entonces entrar en ese nivel, porque cualquiera que te vea te diría, cuando hay el 82% de la población de este país que dice que la huelga es adecuada, el 82% no es feminista. Tú me estás diciendo que Entonces, una mujer preside la Comunidad de Madrid no es significativo de la lucha contra... No, yo no he dicho eso. He dicho que no significa que esa mujer... Yo he dicho que no significa que esa mujer sea feminista. ¿Sabes por qué? Bueno, pues porque lo demuestra cuando nombra. Y trabaja por los derechos de la mujer mucho más de lo que muchos de los de tu partido hacen. Ojalá. De verdad. Se le nota cuando nombra, cuando ella tiene que firmar los nombramientos, y entonces nos encontramos con un gobierno que solamente tiene 2 mujeres dentro de sus consejerías. ¿Sabes qué pasa? Porque da la casualidad que los mejores son los hombres. Creemos, no, Pilar, pero es que aquí no queremos... Mira el resto del gobierno. Es mejor. Examina viceconsejeros, no se escucha nada. Pilar, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Nombrar ministras florero como hacía Zapatero? ¿Eso es lo que hay que hacer? Pues yo sinceramente no lo creo. No lo creo. Yo no quiero ser mujer florero en una Ángel Garrido es mejor que cualquier congreso. otra compañera. Por partes, si es que estoy hablando yo, entonces, pues por partes. Es verdad, pero es verdad que ya te estás acabando los segundos. Bueno, pero a lo que voy es a eso, es decir, que no por ser presidenta del gobierno, porque cuando una presidenta de una comunidad hace nombramientos y casi todos los puestos, un 70% de los puestos los ocupan hombres, eso deja bien claro la presidencia que de una mujer y la consejería más importante, que es la de Hacienda, es la de una mujer, y tenemos la consejería de transportes. No me vale, Pilar, no me vale. No, a ti claro que no te vale. Pero argumentemos, y háblame de la cúpula de los sindicatos, por favor, porque eso sí te parece muy paritario, porque a mí no me lo parece, por ejemplo. Porque tú... Pero porque a ti no te parece paritario. Hablemos de argumentos y no de números, porque claro, podemos comparar cualquier cosa aquí. A ver, no, pero es una realidad. Sí, es una realidad que hay 2 consejeras. El 74% y los sindicatos, Pilar, y los sindicatos también. Yo creo que hay muchas cosas que hay que cambiar. Que no nos enteremos. Un momento, por favor. Alejandro, un momento. Haya paz. Un momento. Ana, un momento. Que hablamos ahora de ese techo de cristal. El 74% de los altos cargos de la Comunidad de Madrid son hombres y el 26% una mujer y luego 2 consejeras para cambiar. ¿Qué hacemos por allí, Marta? ¿Qué hacemos para cambiar este techo de cristal? Que es verdad que tienen las mujeres, que tenéis las mujeres, que vosotras sois preparadas y jóvenes, pero que seguro que en vuestra trayectoria lo habéis sufrido, este techo de cristal, sí. Marta, ¿o no? Bueno, lo más importante, ya lo estaba diciendo, es ayudar a la maternidad, para que la maternidad realmente nos facilite el que no salimos del mercado laboral, o cuando entramos, no entramos con una discriminación económica. Eso es lo más importante, y yo creo que ya lo hemos dicho, con ayudas a que el padre esté responsabilizándose del niño, con ayudas en las escuelas infantiles, con una ley de pacto contra la violencia de género que esté realmente con un presupuesto. Yo creo que esas son medidas prácticas. Pero de cuotas ciudadanos no está a favor. Bueno, nosotros es que a ver... Como hacen en Equo, por ejemplo.
Creemos que no está la discusión en lo que acabamos de ver, de luchar por 1, 2, 3 o por los números. Creemos que hay que trabajar en medidas globales y en trabajar todos unidos y no en competir o en luchar hombres contra mujeres. Y por eso voy a medidas generales. La ley de buen gobierno, que el otro día también estábamos hablando, en lo que sería el sector sanitario, que es verdad que es un sector feminizado, lo que está haciendo es que están alcanzando y rompiendo esos techos de cristal con ejemplos prácticos a día de hoy. Las juntas técnico-asistenciales, que son los máximos órganos de gobierno de un hospital, están representados en mayoría por mujeres, y lo que tenemos que conseguir es darles herramientas, que es legislación, para que puedan llegar a los máximos órganos de control. Es decir, facilitar que las estructuras están acondicionadas a legislación suficiente para que las mujeres no tengamos que romper techos de cristal porque ya están rotos y nos dejen llegar. Por aquí una pregunta, ¿se puede legislar en esta materia? Sí, quiero decir, ¿se puede legislar? Claro que se puede legislar. ¿Se puede legislar para obligar hecho, a las empresas a que paguen el mismo salario a sus trabajadores y a sus trabajadoras, por ejemplo, que ya se estaba debatiendo en el Congreso? Nosotros estamos convencidos de eso, pero no solamente eso, y también hay una ley de igualdad. igualdad. Con los puestos directivos, que hubo una ley que no se ha cumplido en cuanto a cargos de puestos de consejos de administración. Nadie discute ya que haya las listas electorales tengan que ser prácticamente paritarias, etcétera, etcétera. O sea, que es que esto es un debate muy falso, porque esto se establece porque hay un reconocimiento de la sociedad, hay un reconocimiento de la mayoría social de que las mujeres no tienen las mismas facilidades para llegar a los puestos que los hombres, por una razón elemental, y es que están trabajando más en otras cuestiones que les impiden acceder a esos puestos. Y esto, lo que parece mentira, es que haya todavía formaciones políticas que no la acaben de visibilizar. No es una cuestión de que haya mujeres de primera y mujeres de segunda. Yo creo que no tiene absolutamente nada que ver con eso. No, perdona, Ana. No tiene nada que ver con eso. O sea, me parece que es alucinante que por una cuestión puramente ideológica por tu parte, que es que las mujeres que ponía de ministras Zapatero eran mujeres florero, y las que pone Cifuentes no son mujeres florero. A ver, pues yo también te podría decir, pues mira, la consejera de Transportes, que antes era consejero y ahora se ha transmutado en consejera, pues es que no sé cuál es el mérito. ¿Cuál es el mérito? Pues porque lo ha decidido ella. Pues me parece bien, es una decisión política, es una decisión política. Vamos a ir cerrando. Ana, perdona, Pilar, que termino. Y no me puedes decir, Ana, que de 8 consejeros que tiene la Comunidad de Madrid, no hay 4 mujeres que sean capaces de ser consejeras. Vamos, Alejandro, que no me digas que no es posible. Que sí es posible. Sí es posible. Y eso es una decisión política que toma la señora Cifuentes, que no quiere ser feminista, que parece bien, pero no digas que es que las mujeres que ponen otros presidentes de gobierno en otras partes son mujeres. Está claro, pero está claro, Alejandro, está claro. 20 segundos. Es robarle la valía 20 segundos a las mujeres. Alejandro, un momento, está claro, ha quedado clarísimo ese argumento. Hay una parte que Pilar, todos vamos a coincidir, otra cosa es luego el interés que tengamos o no de ponerlas en práctica, que es que hay determinados medios que tienen que ver con el empleo, con la corresponsabilidad. A mí me gusta hablar más de la corresponsabilidad que del término conciliación así exclusivo, ¿no? Conciliación y corresponsabilidad, que vayan juntas. De algunas cosas, las que vamos a estar juntos porque son mejoras para los ciudadanos de nuestra comunidad, de nuestro Estado, y para mejorar un poco esa situación. Pero también hay que tener bien claro que tenemos que hacer, y de verdad meter la quinta en algo muy importante, que son leyes que reconozcan que las mujeres tienen que estar incorporadas en igualdad de condiciones a puestos de decisión, porque de verdad, cuando las mujeres deciden en términos de igualdad entre hombres y mujeres, es decir, sin que estén representadas, es decir, con esos términos de feminismo, con esos términos de igualdad, el feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres, que no es nada malo, que no es nada que estamos en contra. Está claro. Todo mejora. Discriminación positiva por aquí, cerramos sobre el debate de discriminación positiva. Bueno, yo legislación sobre la materia. Sí, en esto estamos completamente de acuerdo, porque además lo que los datos nos dicen es que la brecha salarial donde se dispara es en la maternidad, es decir, es ahí donde se inicia fundamentalmente, salvo algunos otros
conceptos fundamentalmente donde se dispara es cuando llega el momento de la maternidad. Lo ha explicado muy bien Marta, cuando precisamente tenemos que empezar a renunciar a nuestras carreras profesionales por cuidar una familia, por sacar adelante, porque tenemos que reducir nuestra jornada para conciliar, y porque también eso tiene que ir de la mano de la corresponsabilidad de los hombres, y por supuesto que creemos que hay que legislar en esa materia. Hay mucho machismo en las empresas todavía. No solo, Alejandro, y hay mucho que hacer, en las empresas, pero es que precisamente el plan de igualdad que ha presentado la Comunidad de Madrid va en la línea de trabajar con los departamentos de recursos humanos de las empresas precisamente para implantar estos planes de igualdad, para precisamente trabajar en el seno de las empresas estas medidas, y en esto estamos todos de acuerdo. Si es que en esto creo que de verdad todos los grupos, toda la sociedad, todos estamos de acuerdo que hay un problema y hay que buscar esa solución. Yo creo que en eso, desde luego, no vamos y luego a estar hay un detalle, por ejemplo, contra. el otro día se comentaba que hay medidas que no cuestan dinero, y es obligar a las empresas a que publiquen los salarios para que realmente el bochorno de aquellas empresas machistas que están poniendo por encima sueldos a igualdad de condiciones, seguramente sean modificaciones que podamos conseguir, y ya os digo, con medidas sutiles que no suponen Pues muchas economía. gracias, Marta, por ese apunte, de esa iniciativa de la transparencia en cuanto a los sueldos de las empresas. Y vamos a cambiar de tema, no sin antes recordaros que el día 8, es decir, el jueves, pues acudiremos un año más, porque hemos estado viendo, mientras los diputados hablaban, imágenes del año pasado. Canal 33 estuvo allí, la verdad que fue una manifestación que rompió todas las previsiones y fue el inicio de lo que se prepara que este año, que la verdad que va a ser histórico. Vamos a hablar de ese tema. Tenemos muy pocos minutos, pero quería abordarlo porque es verdad que los medios de comunicación no hablan de otra cosa en los últimos días, aparte del tema feminismo en la Comunidad de Madrid, que es el caso de amianto del trabajador de metro enfermo de cáncer por amianto. Se ha descubierto que hay trenes y hay piezas que todavía contienen este cancerígeno metal, y la comunidad también no sé muy bien qué medidas va a tomar en este sentido, aunque es verdad que ha apartado algunas piezas que tenían amianto. La Fiscalía ha abierto diligencias, también se va a investigar los casos de trenes que se han vendido supuestamente con alguna pieza de amianto argentina. Son muchas aristas por ahí. Os pido brevedad a los cuatro diputados. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que Alejandro quería hablar por ahí. ¿Qué hacemos? Sí, vamos a ver. Una comisión también que va a hablar el viernes sobre ese asunto. Nosotros hemos pedido la comparecencia del consejero delegado de Metro, Borja Caravante. Va a estar el viernes este viernes en la Asamblea. Porque creemos que tiene muchas cosas que explicar y queremos que nos las explique, ¿no? Y vamos a proponer también, y de hecho estamos en conversaciones tanto con el Partido Socialista como con Ciudadanos, y si quisiera sumarse el Partido Popular, a que exista una comisión de investigación exprofeso en la Asamblea de Madrid para investigar sobre esta cuestión, porque es muy grave. Es muy grave que una empresa de las características de Metro de Madrid, una empresa con tantísimos trabajadores, desde el año 2006 que existe un Real Decreto en España donde exige que aquellas empresas que tengan riesgo sus trabajadores puedan tener riesgo de contacto con el amianto, cuando además ahora sabemos, por todas las informaciones que han salido, que Metro de Madrid sabía que tenía amianto en sus instalaciones desde el año 2003, desde 2003. Pues que en el año 2006 se establece un decreto que exige que existan unos planes de empresa, y estamos en 2018 y esos planes de empresa no existen en el caso de Metro de Madrid. Y entonces no estamos hablando de cualquier cosa, o sea, no estamos hablando de papeles que se han perdido, etcétera, ¿no? Estamos hablando de que hay personas que tienen cáncer y en un estado muy grave. Hay dos personas, hay una tercera con casi toda probabilidad por parte de, o esto es lo que nos informan los sindicatos, y también ha habido en años pasados fallecidos por cáncer de pulmón
de metro que podrían estar relacionados y que habrá que investigar. Marta, voy a dejar para el final a Ana Isabel porque tendrá el honor de dar la visión de la Comunidad de Madrid. Marta. Bueno, en estas cuestiones yo creo que en la Cámara hemos estado de acuerdo, sobre todo 3 partidos, en abrir comisiones de seguimiento, sobre todo, y de transparencia. Al final yo creo que todos, en este caso incluyo también al Partido Popular, debería estar incluido en esta investigación y en conocer todos los datos hasta el mínimo detalle. Al fin y al cabo estamos hablando de muertes y estamos hablando de una infraestructura que afecta a todos los madrileños. Creo que aquí, bueno, esta mañana en la comisión que hemos tenido, en la Comisión de Vigilancia de Contrataciones, ya ha asistido Borja Caravante por otras circunstancias. Creemos que el Partido Popular hereda unas mayorías absolutas que al final esa opacidad en cuanto a los concursos y en cuanto a algún tipo de gestión no nos viene bien a nadie, no nos viene, lo primero a los madrileños. Creo que se está generando un estado de ansiedad por conocimiento y por conocer, y sobre todo por cuestiones que ha arrojado en este caso el portavoz de Podemos en cuanto a esas muertes y a esas enfermedades de cáncer de unos trabajadores. Pilar, ¿estás de acuerdo? Podemos ha presentado o quiere presentar esta comisión de investigación y yo creo que es una buena herramienta para poder determinar un poco cuáles son las responsabilidades en las que Metro de Madrid ha podido incurrir durante este tiempo, ¿no? Estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de salud laboral. Parece mentira que con toda la inversión que se ha hecho en este país con el tema de salud laboral nos encontremos con esta situación en una empresa pública, en Metro de Madrid, con una empresa que además tiene trabajadores que están manejando o que pueden estar afectados, pero oye, hay que saber hasta dónde ha llegado esa venta que posteriormente se hace de vagones a otro país extranjero, eso ya sabiendo que esos vagones contienen un material que no puede, que está prohibido, sí, es decir, que es un delito, pues me parece que hay mucho que explicar. Ahora, también quiero dejar claro que creemos que la Comunidad de Madrid tiene que explicarse y ver qué es lo que ha pasado para que todo esto llegue, pero a mí me parece muy grave y espero que el Partido Popular sea el primer interesado en que esto se acabe. Ana, te ha tocado el papel más difícil en este caso. Nada, bueno, efectivamente el Partido Popular es el primer interesado en saber qué es lo que está pasando y por eso la consejera ha solicitado una investigación interna para estudiar y analizar exactamente qué es lo que está pasando. También se están realizando pruebas a los cerca de 400 trabajadores que han podido tener contacto para saber y ver en qué situación están todos estos trabajadores, es decir, que la Comunidad de Madrid, que en este caso Metro de Madrid, está trabajando en esta línea y luego, evidentemente, el Gobierno trabajará con los grupos de la Asamblea y nosotros no nos negamos, Alejandro, a que haya una comisión de investigación. Ahora mismo existe la Comisión de Transporte, que es la comisión competente para trabajar y avanzar en este asunto, en el que desde luego no nos negamos y que estoy convencida que la Consejería de Transportes tampoco se va a negar en colaborar y en trabajar. Lo que entendemos y creemos es que ya hay 2 comisiones de investigaciones abiertas en la Asamblea y que la capacidad de la Cámara y de la Asamblea no da para crear 50.000 comisiones de investigación. No obstante, bueno, es un tema que se tiene que trabajar, pero que se trabajará en función de lo que nos diga la Comunidad de Madrid, que es la que está haciendo esta primera investigación sobre el asunto y que desde luego está colaborando tanto con la Inspección de Trabajo como con la Fiscalía, precisamente en aportar toda esa documentación, porque a todos nos interesa saber exactamente en qué situación se encuentra Metro y en qué situación está. Pues con esto terminamos. Va a ser un año que queda en la Asamblea de Madrid muy intensa, con muchas comparecencias, muchas comisiones. Gracias por estar aquí, Pilar, Alejandro, Ana Isabel y Marta. Espero que a los que venís nuevos os hayamos tratado muy bien y nada, os pedimos que el próximo jueves estéis aquí también con nosotros porque, insisto, haremos un especial muy interesante sobre el 8 de marzo con esa manifestación central en directo y con una tertulia de mujeres que va a dar mucho de sí. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo martes en la tertulia de Cambia Madrid. Vamos a ir despidiendo ya, creo que se acaba ya ahí delante, estamos viendo las sirenas o las luces rotativas, mejor dicho, de los servicios de limpieza del ayuntamiento que indican el final de la manifestación.